Qué gozada, ¿eh? Veros así desde aquí y cantar en medio de ese mundo complicado, ¿eh? Es un mundo complicado. Estaba leyendo las noticias y es medio... La vida endurece a las personas. No sé si os habéis dado cuenta. Es lógico. Es un lugar complicado. Nosotros porque estamos como hechos ya nacimos aquí, no hemos conocido otra cosa. Pero realmente el escenario de este mundo es un lugar, es una selva, es un lugar complicado en el que vivir. Vamos por el mundo y somos 1000 veces engañados, ¿eh? Tengo un hermano de Rumanía que me comentaba la semana pasada que le han estafado 20.000 euros. Tantos años ahorrando y le han quitado 20.000 euros. A mí no hace tanto me quitaron 1.000. Con la historia esta del WhatsApp. Me robaron 1.000 euros. De hecho, yo cuando era joven, adolescente, no pasaba. Pero actualmente hay zonas en Vilafranca donde no puedes ir por la noche. Bueno, no puedes ir, es peligroso. Es difícil, ¿no? Hay 50 mujeres de promedio mueren en España a manos de sus esposos cada año. Ser mujer es peligroso. ¿Perdón? ¿No se sean? No. Ahora te pondrán los cascos, creo. La semana pasada entraron a robar a la casa de mis padres. Y mi padre estaba ahí a 15 metros en el campo. Ahora están ahí condicionados, siempre cerrando la puerta con un temor, ¿no? Y claro, vamos perdiendo un poco la inocencia. Y tienes cada vez mayor necesidad de cubrir tus espaldas. Por eso vosotros, cuando vuestros padres o vuestros abuelos os dicen, nen, cuidado, es porque ya estamos endurecidos. Vosotros todavía no, es cuestión de tiempo solo. La propia experiencia os va a llevar a generar una piel gruesa en vuestro cuerpo. El problema es que por no sufrir tratamos de no sentir, por lo que evitamos a toda costa cualquier factor externo que pueda afectar a nuestro frágil mundo interior. Y claro, y seguramente ello evita muchos problemas, pero sin duda esa piel gruesa de la que hablamos evita también ciertas situaciones que podrían haber sido muy beneficiosas. Cerrando la puerta, cerramos la puerta a cosas muy buenas, pero hay a cosas muy malas, pero seguramente también a cosas muy buenas. Esos callos de vida evitan el dolor de un pinchazo, pero también el placer de una caricia. De la misma forma sucede cuando quizás hemos vivido de una forma determinada durante muchos años, ¿no? Ahora pienso un poco en el pueblo fariseo, ¿no? Y llega el Evangelio a tu vida. Somos capaces de endurecer nuestra piel y generar callos, de tanto trabajar, ¿no? Capaces de endurecer la piel y con el objetivo de que nos protejan cualquier agresión. Y ello evita muchas bendiciones del Señor, aunque incluso sepamos que es lo mejor. Entonces hoy nuestro texto está relacionado con estos callos de vida, con estas rociaduras que nos endurecen incluso del propio Evangelio, evitando así que vivamos una vida plena y preciosa en Cristo. Vamos a leer el texto y ya vamos entendiendo mejor, ¿eh? Vamos a Hebreos, seguimos con la serie preciosa de esta carta. Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 19. Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 19. Digo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Me disgusté
contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Bien, he dividido esta predicación en 3 secciones, 3 puntos. Hablaremos de una identificación nuestra con la realidad del pueblo judío, al que hace referencia el texto. Hablaremos del corazón del problema, en segundo lugar, y luego terminaremos con la alternativa preciosa que nos da el propio texto. Entonces empezamos hablando de esta identificación entre el pueblo y nosotros, o mejor dicho, tienes que ver los paralelismos que hay entre tú personalmente y el pueblo de Israel. Para ello debemos remontarnos a unos 3.470 años en el pasado. Tenemos que viajar un poco en el tiempo. En los primeros versículos de este capítulo, el autor de Hebreos traza una comparación entre Jesús y Moisés. Y como Dani nos dejó ya claro la semana pasada, Jesús es digno de mayor honra que Moisés, ¿no? Esto es muy evidente. Es por ello que el autor se va a lo que sabe seguro que es absolutamente verdad. O sea, se va a la Biblia, a lo que Dios dice. Cualquier cosa que diga cualquier persona puede ser o no verdad, pero lo que Dios dice es verdad. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo Testamento, y esto es verdad. En realidad el autor va a hacer algo muy parecido a lo que yo trato de hacer hoy aquí. Va a tomar unos versículos del Salmo 95, que es lo que tenemos en el texto, concretamente los versículos del 8 al 11, del Salmo 95, y va a desarrollar el texto tras haber hecho un copy-paste de esa porción del Salmo. Lo que el pobre no sabía es que luego que él estaba siendo inspirado por Dios y incluso lo que él escribiera en aquel momento formaría parte del canon, o sea, formaría parte de la verdad bíblica de Dios. Curioso, ¿no? Bien, no podemos entonces seguir sin leer el texto de este Salmo, del cual el autor de Hebreos desarrolla nuestro texto, porque habla de una misma verdad, espero, y es una misma verdad de la que va a hablar, de la que habló en su momento el Salmo, de la que habló en su momento el autor de Hebreos y de la que hoy vamos a hablar. Una misma verdad vista desde diferentes enfoques, diferentes puntos, ¿no? Entonces vamos al Salmo 95, pero dejáis un dedo ahí en Hebreos, en vuestras Biblias, ¿de acuerdo? Dice el texto, Salmo 95, versículo 8, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Molt bé. Si queréis entender, tienes que comprender cómo es que el pueblo de Israel fue para nosotros un ejemplo de vida. ¿En qué sentido lo fue? Por supuesto, no fue el modelo de vida perfecta a seguir, sino fue un modelo de vida real, un modelo de vida que pinchaba por todos lados. Entonces, imagínate, estamos allí en Egipto, allí el pueblo es esclavo ya desde hace aproximadamente unos 430 años.
Ellos son hechos libres de una forma increíble, ¿no? Todos hemos visto la película del Éxodo, ¿no? de Moisés, ¿no? Eh, no sé, empieza a trazar algún paralelismo. Nosotros somos esclavos de nuestro propio pecado, el cual nos asedia, nos esclaviza, y somos hechos libres en Cristo, ¿verdad? Como el pueblo fue liberado. Luego el pueblo llega a las orillas del Mar Rojo y allí experimentan el mayor de los bautizos, cruzando ese mar en seco y saliendo por fin como el gran pueblo libre de Dios. ¿Sí? Ellos entraron asediados y perseguidos, esclavos, y salieron en victoria y libres. Si el Señor ha entrado en tu vida, lo habrás experimentado, ya sabes de lo que hablo. Luego viene una especie como de euforia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pasote! Lo que ha pasado aquí. ¡Qué Dios más grande! ¿No? Un subidón, como que se vienen arriba. Pero tras aquel espectacular acontecimiento, el pueblo, lejos de andar feliz y agradecido para siempre y comer un montón de perdices y ser felices, enseguida empieza la queja y la exigencia, la disconformidad, lo cual lleva a provocar a Dios, como afirma nuestro texto. Ponte en la piel de Dios. Cachi, si lo estoy haciendo todo por ellos. Concretamente el Salmo hace referencia a Meriba y Masha. Esto en la traducción, en la Septuaginta, estos dos nombres son traducidos como rebelión y prueba, respectivamente. Meriba y Masha. Si recordáis, después de que el pueblo inició su viaje de 40 años, dejan atrás un desierto, el desierto de Sin, y fue duro porque les faltó agua. ¿Sí? El trayecto no iba a ser fácil. Y ya estamos, ahí desaparece enseguida todo agradecimiento. Falta lo más básico y lejos de pedir sencillamente agua a Dios en dependencia, en agradecimiento, se quejan a Moisés. Oye, ¿y tú por qué me sacaste ahora si nos vamos a morir aquí todos? ¿No? Y entonces es cuando Moisés tiene que golpear la roca para que brotara agua de ella. Dios le dice que golpee la roca una vez. Y bien, casi al final de su viaje, de esos 40 años dando la vuelta, de nuevo el pueblo se torna quejoso con Dios. Moisés se pone a 200 y va y le da 2 golpes a la roca en vez de hablar con Dios. Ello le costaría el liderazgo y la entrada a la tan esperada tierra prometida. Entonces, estos son 2 ejemplos, ¿no? Meriba y Masha, del que podemos extraer del texto, ¿no? Estos ejemplos de desobediencia y de falta de confianza en un Dios que no les debía nada y que les había librado de la peor de las esclavitudes. Ahora tienes que reflexionar. ¿Alguna vez te ha faltado la fe como para enfadarte, sentirte disgustado, desacorde por tu propia situación cuando sabes que es Dios quien la permite? ¿No es cierto que nos quejamos por las 1000 cosas que nos faltan o que anhelamos cuando estamos en una de las zonas más ricas del globo? Aquí nadie pasa hambre. En esta sala nadie pasa hambre. Y todos estáis vestidos. Y estáis respirando. Mi hijo está desesperado porque quiere una Play, porque es muy importante del mundo mundial. Y me está machacando el cerebro porque es vital para la vida, porque todos los niños la tienen. Voy a ser un niño infeliz y frustrado, se va a truncar mi personalidad. Y esto, voy a tener un futuro horrible. Ya no es broma, ¿eh? Que no se lo he preguntado si podía decirlo. Esta impulsividad.
¿No es cierto que 1000 veces te has dejado de la mano de Dios para ponerte enfrente de tu vida con la única voluntad de conseguir por ti mismo lo que deseas y la frustración de no conseguirlo te hace enfadarte en último término con Dios? Cuando Dios estaba dispuesto incluso a darte algo mucho mejor que probablemente ni conoces y que te has perdido. Lo hemos leído 1000 veces. Tenemos a un pueblo que entra una y otra vez en rebeldía y a un Dios que con el fin de recuperar a su pueblo no deja de exhibir sus poderosas obras para reorientar las miradas de este pueblo desorientado de nuevo hacia su cara. Una vez y otra, con un amor, demostrando amor y más amor. Dios está ansioso de que respondamos así para bendecirnos así. Esta es una evidencia. Este pueblo, ¿no? Qué mala gente, ¿no? Qué estropeados, ¿no? Que estaban. Esos te lo hacían muy mal, ¿no? Vaya tela. Un pueblo insensible a las verdades de un Dios enorme. El Señor no paraba de bendecirles. Hay cosas tan raras. Recordemos la columna de fuego durante la noche para protegerlos del frío en el desierto. Una nube durante el día para protegerlos de las quemadas, de los rayos del sol. Maná diario para satisfacer el hambre. Y este Dios caprichoso, poderoso, tan grande, que se ocupa de estas pequeñas cosas, ¿no? Agua de roca, la más buena agua para calmar la sed. Pero a mí hay un detalle que me encanta. Ni Nike ni Adidas, olvídate. Llevaban sandalias de piel de camello, pero nunca se estropeaban. 40 años con las mismas sandalias. Qué detalles, ¿no? Sandalias y todo, la camisa no se estropeaba, la ropa. 40 años. Caray, mi economía estaría por las nubes. ¿No es cierto que el Señor ha cumplido su palabra con el pueblo? Sí, con el pueblo sí. Porque eran tan malos que... bueno, ¿y contigo? ¿La ha cumplido? Claro, con que somos mejores, ¿no? ¿No es cierto que te ha sustentado con todo lo que realmente necesitas? No con lo que quieres, porque sabes lo que quieres, no lo quieres bien. Entonces Él quiere darte más. Entonces te da lo que necesitas, lo mejor. ¿No es cierto? ¿No es cierto que has podido ver 1000 maravillas viviendo a su lado, si le tienes? ¿Qué me dices del día que entró en tu vida? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué me dices de lo maravilloso que es vosotros, esta comunidad? ¿Qué me dices de su cuidado? Mira, yo no he dado muchas vueltas por ahí, por el mundo. Yo no he conocido a ningún hermano verdadero que pase hambre o que ande desnudo. Yo no digo que no los haya, pero yo no he conocido ni un solo hermano que tenga hambre y que no tenga para vestirse. A no ser que le fuera necesario para su propio bien. El Señor nos alecciona. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces dime, ¿no es ciertísimo que Dios es grande? Si te basas incluso en tus propias experiencias de vida. No solo intelectualmente, porque aquí lo decimos una y 1000 veces, y porque somos muy pesados con este temita. No, por tu propia experiencia en Cristo. Entonces, ¿por qué razón no confías más en lo que Dios dice que en lo que tú dices? Qué contradicción, ¿no? Qué lucha que tengo yo, ¿no? Y todos, ¿no? Es que no lo entiendo. Yo digo, me enfado conmigo, digo, no, pero es que yo no lo entiendo, Señor, porque no hago lo que quiero, más eso no hago, más lo que quiero no. Allí en aquella tierra prometida entraron un montón de espías para ver con los ojos de la fe,
pero pincharon casi todos. Eran demasiado fuertotes y gigantes y poderosos luchadores. Solo miraron con sus ojos sin tener en cuenta al Dios que todo lo puede. Y 2 se negaron a sí mismos y a sabiendas del Dios al que pertenecían y vieron con los ojos de la fe. Y solo ellos llegaron a entrar y beneficiarse de aquella enorme bendición. Los demás se lo perdieron. Se lo perdieron, no entraron. ¿Lo entiendes? Sencillamente porque se creyeron mejores, fueron peores. Por querer vivir, perecieron y se lo perdieron. No atendieron a Dios, solo a sus corazones ennegrecidos. Pero claro, es que eran un desastre. Esto a nosotros no nos pasa, ¿no? Porque nosotros sabemos bien en quién hemos creído. Estamos que lo petamos en Cristo, ¿no? Si no eres capaz de afirmar esta absurdez que acabo de decir, si eres de los que a la altura de este nivel de la predicación reconoces que hay una lucha en este sentido y que en demasiadas ocasiones has perdido muchas batallas en medio de esta guerra, vamos a entender el problema, vamos al centro del corazón, si sientes esa necesidad. Entonces vamos a entrar con ello en el segundo punto, hablando precisamente del corazón. Porque este es el centro del problema. Y espero que ello nos lleve al mismo lugar en el que terminamos cada semana, a los pies de esa cruz preciosa de perdón y de victoria. Este es el objetivo. Para comprender bien esto tenemos que recordar que el público, los receptores hebreos, son judíos, en principio conversos al cristianismo. Pero debes entender que ellos venían con una herencia religiosa infinitamente más fuerte que la que hoy nosotros podemos tener bajo la influencia que hemos recibido de la Iglesia católico romana, ¿no? Entonces es comprensible, aunque no aceptable, pues toda la vida habían funcionado de una determinada manera, ¿no? Y esta casi formaba parte de su genética, de la genética del pueblo hebreo. Y claro, la liberación de la esclavitud les había dejado noqueados. La liberación de la esclavitud en Cristo les había dejado como desorientados. Voy a ilustrar esto. Recuerdo cuando llegaron a casa Chip y Chop. ¿Os acordáis? Chip y Chop son los 2 linces europeos que tenían casa. Ellos vivían en un lugar, en un recinto muy pequeño, de 4 metros apenas, 4x4. Y yo me acuerdo que cuando fui allí tenía que agacharme porque la jaula era pequeña. Pero al lince le gusta saltar y le gusta subir por los árboles. Y había un bastón allí fuera, un bate, como un bate de béisbol fuera. Y claro, no había cámara. Las jaulas de los animales salvajes siempre tienen que tener 2 cámaras para poder cerrar los animales en una y limpiar la otra. Y no había cámara, pero había un bastón allí fuera. Y resulta que este hombre, luego descubrimos que entraba y cuando se le acercaba al lince le lanzaba con el bate en la cabeza y era la forma que no se le acercaba y podía limpiar. Esto es muy mal. Y llegaron a casa y estaban ahí enclotados, estaban al lado de un león, al lado de unos macacos, bueno, estaban ahí todo muy metido, porque aquí era una colección, ¿no? Y claro, llegan a casa y se encuentran con un jaulón de 150 metros cuadrados, con diferentes niveles, con palmeras y no sé qué, pero se encuentran en una explanada, muchos ya lo sabéis, que tienen muchas vistas, hay mucha amplitud, ¿no? Y uno piensa, bueno, esto es fantástico para ellos. Bueno, estuvieron a punto de morir por causa de ello, porque no estaban preparados para esa libertad, para esa amplitud. Se tenía que haber hecho un proceso ahí, porque se estresan al tener tanta visión. Se estresaron. El estrés genera bajada de defensas y la bajada de defensas, pues por ahí te entra todos los virus y todo.
Bien, algo parecido pasó con los primeros cristianos judíos. Ellos debían entregarse por fe en Cristo y no hacerse esclavos de sí mismos. Esos linces seguían esclavos de su esclavitud cuando ya no eran esclavos como eran antes, separándose así los judíos de Dios, cuando no necesitaban separarse de Dios. Los callos en el corazón generados por el que siempre fue así, por lo que siempre fue así, esos callos que sencillamente los hacemos porque siempre lo hemos hecho así y no estamos dispuestos al cambio, no les permitían vivir una vida plena de Cristo. Y queridos, si algo caracteriza al cristiano, no es que es fantástico, es que hay un constante cambio de santidad, hay un camino de santidad precioso y eso requiere un cambio y otro, y otro, y otro, siempre dispuestos, porque el Señor nos perfecciona. Ellos debían creer en el Dios que les salvó, debían creer en Cristo, pues de no hacerlo vivirían vidas penosas y llegarían al final algunos a la misma muerte, como dice el texto. Como nosotros debían entender que no creer no es neutral, es pecado. La incredulidad no le agrada a Dios. Es igual de malo que uno crea en Buda como que no crean nada. Pecado igual, no es neutral. Pero uno dice, ¿cómo puede ser? Si se habían convertido hace 4 días y habían visto el mar ahí abrirse un espectáculo y toda la guardia que murió y todo fue tan espectacular y va y le da un bastonazo a una roca y se parte y empieza a salir agua limpia para beber. Mira, la incredulidad es pecado y esta nos aparta de Dios, como cualquier otro pecado. Eso es importante que seamos conscientes. El pecado, aparte de tener consecuencias en tu vida real, aquí y ahora, te aparta de Dios. Sea pequeño o sea grande, da igual. Te aparta. Quizás no tienes callos religiosos derivados del pasado que te aparten del Evangelio, pero bueno, el pecado es que es muy sutil y va en perfecta armonía con el diablo que lo potencia. Y tenemos que hablar del diablo, porque es que es buenísimo el diablo en su trabajo. Ciertamente el problema radica en el corazón, del cual es más engañoso que todas las cosas. Ya hemos sido avistados. Mira, importa un poco 3 rábanos lo que sientas. No te dejes engañar. Afirma Jeremías en 17:9, ¿quién puede entenderlo? Es incomprensible. Lo dice con ese aire como de impotencia, ¿no? No lo entiendo. Afirma Santiago que cada uno es tentado. Esto es la secuencia de cómo funciona. Como que se concibe el pecado y cómo funciona y cómo al final se lleva a cabo, ¿no? Cómo se ejecuta, se materializa. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto es concupiscencia es al seu un desig erroni, equivocat. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, esto es cuando ya lo pones a práctica, da a luz la muerte, la consecuencia. El pecado es la muerte, aquí tenéis la secuencia, así funciona, ¿no? La cosa es muy sutil, o sea, tenemos un corazón engañoso que nos hace sentir mal, ¿no? El cual nos hace desear erróneamente. Y claro, una vez hemos deseado, tenemos un problema gordo, porque ya solo es cuestión de tiempo. Vamos para allí. Además, queridos, no quiero dejar de ver cómo el mismo texto hace la mano del mismo Satán cuando éste trata de orientarnos hacia sus garras, usando precisamente esos deseos que pueden tener apariencia de piedad, pero que en demasiados casos se tornan horribles para nuestra relación con Dios. Mira, voy a leeros un fragmento, es un poco largo, de un libro que me impactó hace muchos años y que esta semana, revisándolo, buscando una cita, he decidido que voy a leer de nuevo. Es un libro de C.S. Lewis, el autor también de las Crónicas de Narnia. Son cartas de un diablo a su sobrino. Hay que entenderlo, este libro. Esto es como darle la vuelta a la historia, porque ahora estamos del lado del bueno, pero el libro está del lado del malo, en el sentido de que es un diablo experimentado, que le está instruyendo a su sobrino para que sea lo más malo posible con su paciente, que es un posible cristiano.
¿Entendéis? Entonces le da la vuelta. Lo que para Dios es malo, para el diablo es bueno. ¿De acuerdo? El objetivo es captar al paciente. Poned atención, a ver si esto. El tío es Scrutopo, un demonio experimentado. Y el sobrino, al cual instruye, es Orugario. Podría haber llamado Carlos, pero lo llamo Orugario. Dice así. Está hablando el tío con el orugario para ver cómo cazan al paciente, que es una persona normal de la calle. ¿De acuerdo? Dice, querido orugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos. Esto es en negativo. Mi único temor es que le despiertes y se dé cuenta de su verdadera situación. Aquí hay un engaño. Porque tú y yo no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él su propia situación. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando del enemigo. El enemigo es Dios en este caso. Pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que han producido este cambio de trayectoria son secundarias y sin importancia. No se le debe permitir sospechar que está alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Celebro saber que todavía va a misa y que comulga. Sé que esto tiene peligros, pero cualquier cosa es buena con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de su vida cristiana. Mientras conserve externamente los hábitos de un cristiano, se le podrá hacer pensar que su estado espiritual es muy semejante al de 6 semanas antes. Y no tendremos que luchar con el arrepentimiento explícito por un pecado definido, sino solo con una vaga sensación de que no se ha portado muy bien últimamente. El paciente se ha convertido hace poco, ¿se entiende, no? Y está tratando de, ya que no se puede ir al infierno, por lo menos dentro del cristianismo vamos a hacer que se pierda todo lo posible. ¿De acuerdo? Sigue y dice, esta difusa incomodidad necesita un manejo cuidadoso. Si se hace demasiado fuerte, puede despertarle y le perdemos. Si le mantenemos ahí, es solo cuestión de tiempo que odie cualquier cosa que le recuerde al enemigo. En tal estado, tu paciente no solo omitirá sus deberes religiosos, sino que le desagradarán cada vez más desafección con Dios. Y hace unas semanas, dice, necesitabas tentarle, pero ahora te encontrarás con que te recibe con los brazos abiertos, deseando que le desvíes de su propósito y que adormezca su corazón. Querrá que sus oraciones sean irreales, pues nada le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo, o sea, con Dios. Su intención será la de dejar la fiesta en paz. No me digáis que no es bueno. Qué sutilezas, ¿no? Y tú dices, ¿es que somos conspiracionistas y realmente está el diablo ahí? Sí, somos conspiracionistas. Yo soy conspiracionista en este sentido. Hay una conspiración, hay un pedazo de guerra clandestina. Tenemos que estar muy atentos. Porque C.S. Lewis, el pobre, sabía lo que sabía y va y lo escribe. Y nos maravilla, es una mente prodigiosa, si queréis. Pero es que el diablo sabe mucho más que este hombre. Y este es el pecado que nos separa de Dios. En cierto sentido, no es que decidamos ser incrédulos, sino que es algo que se hace, es algo que se cultiva. Se va trabajando. No nos damos cuenta. Alguien cuida para que esto sea así. Nos vamos separando de Dios en cada ocasión que le desobedecemos, en cada acto en que pecamos. Cada vez que dices una mentirijilla piadosa,
Te alejas de Dios cada vez que sabes hacer el bien y no lo haces. Cuando a conciencia o por ignorancia haces el mal. Te alejas de Dios cuando estás tan centrado en tu vida como dueño y Señor que ni siquiera te tomas unos minutos para sentarte cada día con Él y escuchar lo que tiene que decirte a través de su palabra. Cuando el instituto es más importante, cuando el trabajo es más importante, cuando la familia es más importante. Te alejas de Dios cada vez que, por no tener tus ojos bien orientados, eres engañado por Satanás. Eres un artista de la mentira. Cada vez que te das un homenaje que sabes que no mereces. Cada vez que eres tú quien decide sin haber contado con Él. Cada vez que tú eres quien recibe la gloria. ¿Te das cuenta? En último término, estamos hablando de incredulidad. Incredulidad. Tu problema es que eres un incrédulo en el área en la que sea. Cuando desobedeces es porque crees saber qué es lo mejor para ti. Y cuando estás tan seguro de lo que piensas en lo mejor, cuando estás tan seguro de lo que tú crees mejor para ti, es porque no crees en lo que Dios piensa que es mejor para ti. Es incredulidad. Te apartaste. Lo que Dios piensa es mucho más alto, ¿no? La boca lo dice. No has confiado en Dios, has confiado en ti porque no le crees. Pero Él lleva una vida eterna mostrándote y demostrándote a ti y a toda la humanidad. Tu vida, si algo te ha demostrado, es que no sabes vivirla, es que pinchas. Dios no ha pinchado jamás. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si tú ahora ya eres consciente de una situación, ahora eres consciente de tu verdadero problema, ¿qué hacemos con esto? Porque puedes seguir andando por el desierto de la vida siendo verdaderamente pueblo de Dios, pero vivir perdiendo toda bendición de Dios. Esto es un desastre. Es muy triste esto. Esto es como ir a PortAventura y quedarte y pasar la entrada y quedarte ahí en el pájaro loco ese sentado. Todo el día. Morirte de calor, quemarte la piel y no moverte de ahí. Y Dios dice, no hombre, no, entra y súbete ahí en el Dragon Khan y qué sé yo. ¿Cómo podemos andar pegados al pueblo de Dios como tantos religiosos hoy en las iglesias, pero sin degustar la preciosa vida en Cristo por el terrible pecado de la incredulidad? Es una tontería, ¿eh? Es una tontería. Y la cuestión es, ¿qué hacemos con esto? Ahora entramos en el último de los puntos, donde hablamos de la solución. Va a ser el más corto, pero el más importante. Por favor, quedaros con la... No os quedéis aquí porque entonces ya la cosa se trunca. ¿De acuerdo? Lo encontramos en el versículo 13, pero empezamos por el 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y bueno, esto es lo que he tratado de ayudaros a ver hasta ahora. Reflexiona, mira, traza paralelismos entre el error del pueblo de Israel y tú, porque somos lo mismo. Trata de ver cómo es que sigues separado de Dios en tantas áreas de tu vida que deseas controlar, como si fueras tu propio Dios. Si te has rendido a estas alturas de la predicación, entonces te has reconocido un inútil para ti mismo. Has entendido esta sutil maldad del diablo que tanto tiene que ver contigo, el cual te ha engañado tirando de tu propio pecado de incredulidad en las mil áreas que sea. Si tú quieres ver morir esta parte de ti en ti,
Entonces tenemos que seguir leyendo el texto. Esto es el antídoto. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto me gusta, es que esto me encanta. Me agrada molt. Antes de alejarte, antes de creerte mejor incluso que el mismo Dios, antes de ser engañado, necesitas, como el aire que respiras, de uno de los mayores medios de gracia de que Dios te ha dispuesto. Es un desastre ahora porque es el tiempo de la individualidad. Ahora tenemos más amigos por Instagram y nos comunicamos más por Instagram que en verdad. Las calles están vacías porque ya no les importa a los jóvenes ir a casa directamente porque se comunican con Instagram. Pero claro, cada uno se vende. Esto es una ficción, no hay una relación, hay una ficción. Porque cada uno pone lo que le da la gana, ¿no? En el escaparate. Pero aquí somos llamados a tener una comunión verdadera. Amor fraternal de verdad. Que si me estás mintiendo te lo veo en los ojos. Que si has comido chorizo mi nariz se resiente. Hay que notar los pelos, que si te doy la mano hay que apretar o no hay que apretar, da igual, pero me doy cuenta de lo que me estás dando. Y de quién eres, de verdad que no lo puedes confundir, eres de carne y hueso y entonces nos relacionamos, ¿no? Esto es comunión, no un amor de buenas palabras, de venderse por las redes sociales o qué sé yo, más bien un amor que lejos de evitar un posible conflicto para autoprotegerse, sufre con el hermano y se implica en su vida, con la finalidad de recuperarle, aunque le cueste incluso la amistad, porque es preferible amar al hermano que tenerle como amigo. Tranquilos, el Señor bendecirá, ya llegará. Será una amistad pero bien fundamentada, no una amistad Instagram. Exhortándonos unos a otros. ¿Cuándo? Lo dice el texto, hoy, ahora. Pronto, sin dejar espacio ni al diablo ni a tu propio pecado. El tiempo juega en contra nuestra. Ya es ya. Y uno toma un poco de perspectiva, especialmente en este momento y en este contexto, y dice, esto es una maravilla. Y luego dicen que si la Biblia está fuera de... Esto es una maravilla. Estamos hablando de comunión, de codependencia. Dependemos los unos de los otros. Esto es que lo que te pase, lo que me pase, o sea, lo que te pase a ti, me importa. Y lo que a mí me pase te importa. Lo suficiente como para venir y decírtelo a la cara. Con muchísimo amor y con una motivación genuina. Dispuestos a todo, al enfado, a todo, por amor. Mira, Jesús estaba muriendo por todos aquellos que se dieron a la fuga. Y él ahí muriendo. Luego sigue el texto precisamente con el alma, ¿no? Con el centro. Versículo 14. Somos hechos partícipes de Cristo para que retengamos hasta el fin nuestra confianza. O sea, la fe en Cristo. Esa confianza, la certeza de lo que no se ve, ¿no? Dice John Albert Bengel, el cristiano, hasta no haber sido perfeccionado, se considera un principiante. Esta confianza es una continua adhesión a Cristo en fe. Mientras nuestra fe en Cristo sea el fundamento de todo, estamos a salvo y seguros como miembros de la casa de Dios. No es relación por relación, es relación que tiene como único objetivo estar en Cristo. ¿Entendedme?
sea, nuestra parte práctica es que nos exhortamos, pero el objetivo es Cristo. Porque exhortándonos sin Cristo es tirarnos los trastos. Sí, pues, si lo vamos entendiendo, hay un fin que, así como fuimos hechos en Cristo, hemos de seguir cada día en Cristo. Y el medio para que cuando haya endurecimiento o distancia entre Cristo y tú, para que esto no perdure y que sea aniquilado, es la exhortación en amor de unos con los otros. Y es que si lo piensas, es lógico, es normal. El cristiano en la gran mayoría de los casos no es consciente de su separación. Si tú fueras aquí como estos de los videojuegos, estos de que tienen una cosa de potencia, ¿no? Y tú, estoy a 90% de Cristo. El color ya aquí naranja, apuntando casi al rojo. Estoy bastante bien, ¿no? Pero claro, hay un momento que digo, estoy en azul. Estoy un 15% de comunión con Cristo. Aquí digo, tengo que comer muchas monedas, ¿no? Como el Mario, ¿no? Porque estoy muy... No funciona así. Aquí Mario no se entera de su energía. El ejemplo es de Mario porque yo me quedé ahí, ¿eh? No sé. El mayor problema de nuestra separación y pecado es que nos separa de nuestra propia conciencia. No tenemos ni idea de dónde estamos espiritualmente, no tenemos la barra esta de colorines, no lo sabemos que no estamos bien. No eres consciente de tu separación, de tu separación de Dios, porque con que tu corazón es engañoso sientes cosas erróneas y esos sentimientos te hacen creer, especialmente en este momento donde lo que impera es lo que sientas, te hace creer que estás fantásticamente fantástico. Y si ello es así, respóndete a tú mismo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo, caray, te puedes dar cuenta si no te puedes dar cuenta de que no estás en el Señor? ¿Cómo, caray, puedes hacerlo? Pues muy sencillo, que venga otro y te lo diga. Ya está. No tiene tanta historia, ¿no? Viene otro, oye, estás mintiendo como un cosaco, esto no puede ser. ¿No? Estás siendo muy egoísta. Oye, me has hecho esto, me ha parecido... ¿Esto de dónde sale? ¿Podemos hablar de esto? ¿Cómo si no te vas a enterar si eres el último en toda esta sala que se va a enterar de tu propia situación? Entonces tendrás el Espíritu Santo, es que Él lo ha establecido así. Igual Dios podía haber hecho que no necesitáramos ser exhortados y que fuera el Espíritu Santo que ¡bum!, te lanza un flechazo, un balazo y de golpe te das conciencia de que eres un desastre. Pues lo podía haber, pero es que no lo ha hecho. Lo ha hecho de otra forma, es a través de la exhortación, porque Él quiere, porque en esto se muestra el amor del Señor, en que nos amamos los unos a los otros, y amar no es ficción, amar es todo. En este sentido hay una parte muy importante de exhortación, y Él ha decidido que se haga de esta forma. Entonces después, sí que entra el Espíritu Santo ahí y te da en esta zona, ¿eh? Bueno, a mí en esta zona el Espíritu Santo es donde más me pega un viaje que me deja seco, te da una conciencia de pecado que te rompe, y entonces vas con la cabeza baja, Señor, te vas para ahí, para la cruz, para confesarle y decir, lo he hecho muy mal. Y entonces le pides perdón y ahí está el Señor con sus mismos brazos que el primer día para decir, tranquilo, estás perdonado, vete y no peques más. ¡Hala! Ya eres un poquito mejor. Una maravilla. Si no es así, si no tiramos de estos medios de gracia, si no es que exhortamos y somos constantemente exhortados, ¿cómo vamos a vivir en Cristo cuando en algún momento decidimos separarnos de Él? Si tienes un amigo que siempre está diciéndote lo guay que eres, mira bien, porque tus mejores amigos pueden ser tus peores amigos. Porque si solo te está diciendo lo guay que eres y acompañándote en todo aquello que hagas, es un bastante mal amigo. Eso no es conservar la amistad, trabajar una amistad. Eso es un acto egocentrista que mira solo por el propio bienestar.
y que no ama, negándose a uno mismo por amor al otro. Si estás en una situación de incredulidad, de separación absoluta de Dios, lo más probable es que ni siquiera has entendido nada de todo esto y que comunión, pues bueno, para ti la comunión es, qué sé yo. Entonces te va a costar mucho encajar una exhortación. Esta es la realidad, lo siento, esto es una realidad. Cuando esto pase, presta atención. Puedes no estar bien e ignorarlo y esto es fatal. Ciertamente, si eres cristiano, aunque atravieses uno de esos momentos feos de la vida sin Dios, vas a ser salvo igual, esto es cierto. Vas a ser salvo, aunque por fuego, pero salvo. Pero querido, ¿sabes lo que te estás perdiendo? Si eres un cristiano de este tipo, te estás quedando a las puertas de Canaán. Moisés no llegó a cruzar como hoy muchos que sí, que ciertamente van a estar al cielo, pero que no van a disfrutar desde ya y ahora en esta tierra preciosa de la que brota leche y miel. Esto es Cristo, esto es vivir en Cristo. No necesitas esperar al cielo. Piénsalo, ¿para qué seguir endurecido si ello te lleva a vivir mal? Ríndete, muérete. Dios quiere mucho más para ti que tú mismo. Que Él viva en ti. Pero claro, lo peor es si no eres un cristiano verdadero. Entonces me das lástima en positivo, no en desprecio. Si pudiera cogerte de la mano y llevarte conmigo a la vida que Jesús ha ganado por mí, contra mi pecado, esa vida que tuvo que vivir de forma perfecta para luego morir y resucitar, dándome así la vida, con mayúsculas. Si yo pudiera cogerte y, no sé, ponerte dentro de mi cuerpo y que lo experimentaras, lo haría, pero esto no puedo. Solo puedo decirte que de tal forma amó Dios al mundo que entregó a su Hijo primogénito para que al morir en una cruz todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entiende esto, hazlo tuyo. Todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y tú posiblemente también. Y realmente la vida probablemente te ha tratado muy mal. Lo hace con todos. Seguramente hay 1000 engaños, injusticias que han ido endureciendo tu piel. Pero querido, debes arrepentirte, porque tú no eres mejor. Debes sacar tus 1000 capas de aparente seguridad y protección y entregarte como un niño, con una piel de melocotón, a los brazos del único que no va a defraudarte. Es imposible. Cristo no es que sea una persona fantástica y por ello una persona muy confiable. Cristo es perfecto y lo perfecto no tiene la opción de fallar, porque no sería perfecto. Es el único que no te puede fallar. No lo hizo hace 4500 años con aquel pueblo judío del que hemos estado hablando. No falló. No lo hizo tampoco con aquellos hebreos que escucharon aquellas preciosas palabras por primera vez por mano del autor de Hebreos. Entonces, ¿qué caray te hace pensar que va a fallar contigo? Pensemos en eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nunca te cansas. Nunca te cansas, Señor. Gracias por este amor que nos ama lo suficiente para ser claro, para no andar con fachadas, para no dejar cabida al engaño, Señor. Gracias por instruirnos. No hemos sabido vivir. Yo te confieso, yo no he sabido vivir. Yo no sé vivir. Cada vez que soy yo, no vivo bien, Señor. Y esto sigue pasando.
Y te ruego, Señor, que me perdones cada vez que me he dejado de tu mano, en grandes cosas, pero también en pequeñas cosas. Señor, perdóname, no lo entiendo, no quiero esto. Y te ruego, Señor, que vengan pruebas o todo lo necesario para que esto sea reconducido, Señor. Porque al final no estoy aquí para vivir bien en esta vida. Lo siento, Señor. Te ruego que nos perdones también como comunidad. Sigue transformándonos y que el amor aquí, más lejos de ser buenas caras y buenas conductas así unos con otros de fachada, que sea verdadero, Señor. Que luchemos por amarte a ti primero y hacerlo en verdad con el resto. Eso te ruego, Señor. Solo podremos hacerlo si es tu Espíritu, si quien nos lleve, quien nos guía en este sentido, Señor. Gracias por Cristo, porque Él lo propició todo, Padre. Gracias en nombre de Jesús.